Así que aquí está el control. La definición de cáncer es la proliferación descontrolada de células epiteliales en la glándula prostática. Ustedes están viendo ahí una pieza quirúrgica que le hemos operado justamente por cirugía robótica, donde se ve cómo es una prostatectomía radical, ¿no? Esta es la pieza quirúrgica completa de un paciente con un cáncer de próstata. Esta es la próstata y estas son las vesículas seminales, ¿no? Estas son las vesículas seminales. Vamos, para contextualizar mejor, a hablar del panorama mundial. Ver que es una enfermedad prevalente en todo el mundo, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en todo el mundo. Para lo cual nosotros tenemos la ayuda de un centro, un área de investigación en cáncer que hace estadísticas y con lo cual uno puede proyectar incluso a futuro cuántos casos de cáncer va a tener. Y esto ustedes pueden ingresar fácilmente por web, ¿no? Que es el Globocam 2022, es la última actualización. Y ellos te dan perspectivas de todos los tipos de cánceres. El cáncer de próstata es el 2% cáncer más frecuente, el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. 1.5 millones de casos nuevos en todo cada año se diagnostican y las tasas más altas, como pueden ver aquí en el dibujo, no sé si la luz está bien, pero bueno, tenemos el mapa mundial. Y vemos que Europa Occidental y Norteamérica tienen pues las tasas de incidencia mayores. En correlación de, bueno, acá estamos en el Perú, que está pintado un poco de un celeste más débil. Y esto es porque desde que apareció el PSA hay mayor correlación y ha habido mayor incremento de casos diagnosticados. La mortalidad mundial, se estima que para el 2022 más o menos la mortalidad estaba en 430 y a diferencia de que la mortalidad en zonas donde la incidencia es menor, la mortalidad es más alta. Ahora vamos a ver en el esquema, si recordamos la incidencia, por ejemplo, en el África es mucho menor que en Norteamérica, pero la mortalidad en el África es mucho mayor, igual que en el Caribe, ¿no? Y eso obviamente es por las condiciones de salud que tenemos, porque bueno, la salud en otros países desarrollados se lleva de mejor forma, ¿no? Los programas son más adecuados y eso, por eso es tan importante el primer nivel de atención, porque ahí están los casos que debemos diagnosticar. Generalmente nosotros como hospitales generales recibíamos hace unos años casi casos en estadio 3, 4, casos avanzados, ¿no? Prácticamente para no dar tratamientos curativos, sino simplemente paliativos, porque no se pueden diagnosticar a tiempo. Entonces, a mayor desarrollo humano, mayor detección de casos precoces, ¿no? Entonces ahí está la incidencia. Bueno, esto el puntero no está muy bien. Y eso es la incidencia. Cuando es muy alto, ahí sí creo que. Bueno, no veo. ¿Por acá? Por acá. Igual no. A ver, ayúdame con el puntero. Estoy presionando mal. Este no lo has cambiado. Ya. No es ese porque avanza.
Dámelo. No, eso no. Quiero el puntero. No hay láser. Pensé que, que había láser. Bueno, ahí vemos entonces que la incidencia puede ser muy alta cuando hablamos de 71 por 100.000 habitantes. Obviamente nosotros no queremos con esto que ustedes aprendan los números, simplemente es dar un contexto de cómo estamos para poder entender qué tan importante es la detección, ¿no? Entonces llamamos que es alto cuando son más o menos 32 casos por 100.000 habitantes, medios 18 por 100.000 y bajo 12.5 por 100.000. El GloboCam proyecta al 2040 que van a haber como más de 2 millones, 2.4 millones de diagnosticados de casos nuevos de cáncer de próstata en el mundo. Y se espera, o sea, un aumento de 50% de los casos. ¿Y eso debido a qué? A que hay una tasa de envejecimiento mayor, ¿no? Las personas tienen ahora más expectativa de vida que antes. Si antes estábamos en 68, en algunos países alcanzan a 80, ¿no? Incluso hay pues toda este boom del envejecimiento, ¿no? De cómo cuidarse para poder envejecer mejor. Pero eso va a conllevar a que vamos a diagnosticar más casos de cáncer. Se han hecho estudios en cadáveres incluso, donde han hecho autopsias a personas que han muerto por otros motivos, no por cáncer de próstata, y han diagnosticado cáncer en las autopsias, ¿no? Cáncer de próstata. Entonces, es un cáncer que viene pues con el envejecimiento. La carga de sobrevivientes que requieren seguimiento, ¿no? Se estima que 4.8 millones van a requerir ese seguimiento, en Europa serán 1.2 millones, en Norteamérica 1.1, y el riesgo acumulado es este, ¿no? 1 de cada 20 hombres en Latinoamérica será diagnosticado antes de los 75 años. Entonces nos espera un buen trabajo, ¿no? A todo nivel, de todos los médicos. En resumen, a nivel mundial, el mundo se enfrenta a una epidemia silenciosa. Es el segundo cáncer más frecuente para los hombres y es la quinta causa de muerte por cáncer. Y una sexta parte de la población lo van a padecer. La incidencia en Latinoamérica, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, Brasil encabeza la mayor incidencia de diagnósticos por cáncer, 71 por 100.000 habitantes, Uruguay está en 62 por 100.000, en el Perú es 49.5 por 100.000, ¿no? Pero obviamente hay un tema de subregistro que también es un problema, ¿no? No tenemos un buen registro de todos los casos exactamente que se están diagnosticando. Y si comparamos Estados Unidos con Latinoamérica, es lo que les decía, ¿no? Si la incidencia en Estados Unidos es mayor, 72.5, respecto a América Latina, que está en el cuadro que dice 48, fíjense la mortalidad. La mortalidad es 7.9 en Estados Unidos, mientras que en América Latina es el doble, 14.9. O sea, se muere más por cáncer en este país, ¿no? Siendo que tenemos menor incidencia que en Norteamérica. Y eso es porque, bueno, hay graves, hay deficiencias a todo nivel, ¿no? En nuestros sistemas de salud. Entonces, en Latinoamérica se muere casi 3 veces más por cáncer que en Estados Unidos. Y la mezcla genética en Latinoamérica también acumula el riesgo, porque la raza afroamericana tiene mayor riesgo de cáncer. Pero con la migración, pues nosotros somos una raza mixta, ¿no? Hay una mezcla de todo en el Perú, ¿no? De raza asiática, raza afroamericana, etcétera. Entonces, no hay una raza, pues, que digamos peruano, es una mezcla de todo. Igual es en Latinoamérica. Entonces, la tasa de mortalidad en América Latina es de 14 por 100.000 habitantes. Esa es la tasa de mortalidad.
Y por supuesto que hay un subregistro, solo el 25% de la población en Latinoamérica está cubierta por registros de alta calidad. No tenemos un buen registro, tendríamos que tener sistemas de historias electrónicas en todo lado y poder interconectar pacientes, ¿no? Que para ustedes sea más fácil las referencias, por ejemplo. Yo detecto un posible caso de cáncer y mandarlo inmediatamente, pero a veces hasta los sistemas de referencia no funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces se estima que de los casos reales podría ser hasta un 15 o 20% mayor a lo reportado, ¿no? O sea, hay un subregistro. En Latinoamérica los casos anuales son como 225.000 y la causa de muerte sería unos 72.000 y se convierte en la primera causa de muerte en varones por cáncer, ¿no? Es algo que hay que tomar en cuenta. Nuevos casos para el Globocan de la fecha del 2022 fueron de 8.701, fallecimientos 2.852 y la prevalencia a 5 años de 21.438. El cáncer de próstata es el cáncer número 1 en incidencia en varones. Entonces, ¿cómo vamos en el ranking? El cáncer de próstata va adelante en Latinoamérica, luego el de estómago y luego el de colon y recto. Y en ranking de mortalidad ya estamos casi llegando a la mortalidad de estómago, lo que no debería ser, porque el cáncer de próstata es un cáncer que es mucho más lento en desarrollar metástasis y puede tener un periodo incluso en algunos casos de 2 a 10 años para pasar al siguiente nivel. Entonces hay un descuido, obviamente. En 20 años, la evolución en 20 años, la incidencia ha crecido en forma sostenida y un incremento del 40%, ¿no? En el número absoluto de casos anuales desde el 2010. Y en el Perú, bueno, también ha habido un incremento, ha mejorado los sistemas de detección con el sistema de PSA y hay un gran desafío, ¿no? Casi la mitad de pacientes, los que les contaban, llegan en estadio 3-4. Estadio 3 quiere decir que ya hay una metástasis, ¿no? O sea, es localmente avanzado hacia los ganglios, no hay metástasis hacia órganos, pero ya tienes afectación de ganglios. Y en el grado 4 ya tienes metástasis, ¿no? Cerebral, pulmonar, ósea principalmente, ¿no? Eso. Entonces, solo el 22% de hombres mayores de 50 años se ha realizado una prueba de PSA en el último año. Nosotros hacemos una encuesta acá, ¿quiénes se han realizado PSA el año pasado? Mayores de 50, entonces, ¿sí? ¿No? Siempre hay un porcentaje que no. ¿Y qué barreras hay? Bueno, y que hay que nosotros, como médicos, que tenemos que ayudar a barrer ese miedo, ¿no? Al examen digitorectal, ¿no? Hay mucho tabú, mucho tema sobre todo ahora eso ha cambiado porque pues la gente joven como que ha cambiado un poco ese mito de que nadie me toque, ¿no? Y peor si es una doctora mujer, se asustan, ¿no? En consulta, no vienen. Hay falta de laboratorios, hay falta de PSA. Si acá en nuestros centros de salud que están cercanos a Lima no tienen PSA, nosotros hemos ido como hospital a hacer detección, a buscar más casos de detección temprana y no hay PSA. Tienen que juntar 20, 30 personas que quieran hacerse el PSA para que recién tengan la prueba, ¿no? Entonces eso es medio complejo, se pierden los pacientes, el paciente no siente nada, casi siempre un paciente por cáncer, excepto que ya haya avanzado, el paciente no vuelve, no regresa, ¿no? Prefiere su trabajo, otras cosas, no vuelve. Entonces, ya hay desconocimiento de la población, porque la gente viene pensando en que si tiene síntomas, es probable, de repente tengo un cáncer. Entonces, eso hay que explicar. El cáncer casi siempre es indoloro en sus etapas iniciales, ¿no? Entonces,
estadio clínico avanzado, esto es nuestro gran desafío, ¿no? Hacer que estos pacientes que están en estadio 3 o 4 no lleguen a esos estadios. Ese es nuestro desafío. 45% están siendo diagnosticados en estadio avanzado, o sea, no les podemos dar terapia curativa. Y bueno, para nosotros saber anatómicamente dónde se encuentra el cáncer, bueno, la mayoría sabe que está en la área periférica, ¿no? La mayoría, el 70% de tumores malignos están en el área periférica, por eso están al alcance del dedo, ¿no? Sin embargo, también tenemos la zona de transición, el 25% estarán en la zona de transición asociados a hiperplasia benigna de próstata o a otros tumores anteriores. Y también tenemos la zona central, que un 5% que rodea los conductos eyaculadores, podríamos encontrar también tumores ahí. ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores no modificables? La edad. La edad es algo no modificable. Si uno no quiera, se ponga Botox, haga todos los ritos que ahora están de moda, los multivitamínicos, el colágeno, hagas lo que hagas, la edad va a pasar. Entonces, el principal factor de riesgo es la edad. Y el screening de cáncer de próstata tiene que hacerse a partir de los 50 años, obligado, a todas las personas. Si el paciente tiene un antecedente, de que tenga un abuelo, un hermano, entonces ahí hablamos ya de la parte genética y eso aumenta el riesgo al doble. Entonces tiene que bajarse la edad del screening a 40 años. A partir de los 40 años tiene que hacer su chequeo anual. Lo étnico, ¿no? Afrodescendientes tienen mayor incidencia porque es más agresivo el cáncer de próstata, y en genética pues viene lo relacionado al gen BRCA1 y 2 y el síndrome de Lynch, que aumentan el riesgo relativo. En cuanto al diagnóstico, hablamos del tacto rectal. Decían nuestros maestros que hay dos motivos por los que un médico no debe hacer el tacto, ¿no? Uno es que el médico no tenga manos o dedos, y la otra, que el paciente no tenga ano, ¿no? Que no tenga recto. O sea, son los dos motivos por los que no podríamos. Pero nosotros siempre debemos hacer, y esto es un tema que nos encontramos en todos nuestros alumnos, internos, residentes de otras áreas, que siempre la parte de la historia clínica donde toca el tacto rectal lo dejan en blanco, ¿no? O le ponen una rayita, ¿no? O diferido, no creo que todos lo acepten, ¿sí? Diferido, esa es la palabra más bonita, ¿no? Entonces, todos estamos en la obligación de hacer tacto rectal, y es muy sencillo. Puedes hacer en posición, si quieres, parado, mirando hacia el lado opuesto al examinador, puede estar echado como en litotomía, doblando las piernas hacia adelante, o de costado, producción genupectoral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa debemos evaluar? Esto es lo importante acá. ¿Qué cosa buscamos en un tacto rectal? Buscamos la consistencia, principalmente la consistencia. Entonces, para saber cuál es una próstata normal, nosotros nos podemos tocar el cartílago de la nariz, ¿no? Nos tocamos, movemos y vemos esa consistencia fibroelástica. De esa consistencia es la próstata normal. Tenemos que saber qué es lo normal, ¿no? Si nosotros lo tocamos duro, como una piedra, como si estuviera tocando esta carpeta dura, a eso puede ser un cáncer. La superficie es otra característica, debe ser lisa, debe ser regular. Yo toco la próstata, muevo así, y tiene que ser regular. Si encuentro irregular, anfractuoso, entonces eso puede ser un cáncer, ¿no? Es como las calles de nuestra ciudad, ¿no? O sea, si encuentras puros baches huecos, eso puede ser un cáncer, ¿no? El tamaño. ¿Cómo yo sé el tamaño? El tamaño se sabe yo agarro la falange distal,
que no es la misma, mi falange no será del mismo tamaño que el doctor es más grande la falange, ¿no? O de otro será más pequeño, entonces tengo que medirlo con una reglita, la falange distal cuánto mide, 1 centímetro, 1,5 centímetros, y luego voy palpando anterior, antero-posterior, ¿no? Y transversal. Y tengo una idea, una próstata, digamos, de 20 gramos será pues de unos 2 por 2 máximo, chiquita, como una aceituna, ¿no? Del tamaño de una aceituna. Ahora, ¿qué tan importante es para nosotros el tamaño? En realidad no es tan relevante para nuestro objetivo de descartar cáncer, pero es relevante por si es un paciente que tiene hiperplasia, ¿no? Sabemos más o menos qué tamaño tiene. Los límites tienen que ser bien definidos, tienen que ser bien, los bordes tienen que ser libres. O sea, yo muevo un poco la próstata y tiene que estar libre. Alrededor no tiene que haber nada, ¿no? Si yo no puedo movilizarla, por eso la movilidad es importante, si es poco móvil, no la puedo mover, entonces puede haber un cáncer. Y los nódulos que no están ahí, ¿no? La presencia de nódulos duros nos pueden hacer sospechar de un cáncer. Eso es importante, ¿no? Hacer el tacto rectal. Porque hay que recordar que los tumores más agresivos, no dan PSA elevado. Porque la gente dice, bueno, me hago solo PSA. Sí, te puedes diagnosticar un buen porcentaje porque ya vamos a hablar de PSA. Pero los más agresivos vienen con PSAs normales o bajos. Entonces sí es necesario el tacto, ¿no? Era un tema controversial, incluso salió en la televisión, dijeron que no era necesario, los varones estaban contentos, los urólogos también, pues evitaban el trabajo. Pero no es verdad. Las dos pruebas son complementarias. Entonces, antes de 1980, pues el diagnóstico era exclusivamente clínico. Hay una detección de enfermedad avanzada también, nos sirve para ver. Es cierto que hay una alta variabilidad de observador, por eso es bueno que cuando uno rota en un hospital, ¿no? Hablar con los médicos si pasan por urología, decir, enséñame a ver, esto es normal, estoy palpando lo normal, corroborar un poco, ¿no? Con alguien que tenga esa experiencia. Hay baja sensibilidad para tumores precoces. Si el tumor recién se está iniciando, tú puedes palpar eso normal, ¿no? Entonces, no hay que confiarse tampoco en solo tacto. Es el primer pilar diagnóstico histórico. Se evalúa el tamaño, la consistencia de los nódulos y es altamente dependiente de la habilidad del médico. Pero yo creo que no hay ningún médico que no tenga habilidad. Todos los médicos son hábiles, por eso son médicos, ¿no? Entonces, detecta tumores principalmente en la zona periférica. El punto ciego, el 70% de tumores se originan en la zona periférica, pero como les decía, en estadios avanzados pues son impalpables, ¿no? Y hay un 50% de falsos negativos también, porque algunos, por ejemplo, en algunas prostatitis pueden verse un poquito incrementada la consistencia y dicen, bueno, parece un cáncer, pero para eso está la clínica también, ¿no? ¿Por qué no es suficiente? Porque hay tumores pequeños o en la zona transicional que no van a ser palpables y hay baja sensibilidad para la detección precoz, ya dijimos. Eso también. Y bueno, la ruta del diagnóstico, entonces, la era histórica nos dice, bueno, vamos a hacer el PSA y haremos una biopsia si es sospechoso, ¿no? Luego viene la era de la imagen, donde ya le agregamos a la resonancia magnética multiparamétrica, por ejemplo, y las biopsias por fusión. Y ahora estamos con la era molecular, que es lo que se viene, ¿no? La valoración de los genes, el PET scan y eso es lo que se viene. El papel del PSA. Bueno, el PSA es una serina, es una proteasa que está producida por el epitelio ductal y acinar y tiene una función principal que es licuar el coágulo seminal, ¿no? No tiene que ver con la erección, porque muchos pacientes preguntan eso, ¿no?
piensan que si se operan de próstata y ya no van a eyacular, entonces ya no va a tener problemas para la erección. No, porque si es por hiperplasia no va a haber riesgos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Lo que sí hay que decirle al paciente es que esto sirve pues para la fertilidad, para licuar el coágulo seminal. Es un marcador de órgano específico, no de enfermedad. O sea, también tiene sus deficiencias el PSA, tampoco es perfecto. Es un marcador de alerta. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que si el PSA se eleva, la barrera está rota, la barrera epitelial. Entonces, ¿el PSA se eleva por prostatitis? Sí. ¿Se eleva porque le haces un cambio de sonda al paciente? Sí. ¿Se eleva porque alguien le hizo un masaje prostático? También, ¿no? Entonces, hay varias causas de elevación de PSA. Y, por ejemplo, se eleva pues, cuando uno tiene una hiperplasia, ¿no? Ahí tenemos un crecimiento prostático benigno que lo que va a hacer es obstruir la uretra y va a haber retención de orina, por ende puede haber infección y todo eso puede producir un aumento de PSA. Entonces, la revolución del PSA lo que permitió es que se hacía ya un cribado más masivo, ¿no? Que mucha gente podía acceder a esta prueba y a detectar en etapas asintomáticas. El PSA, esto es importante, permitió detectar el cáncer 5 a 10 años antes de los síntomas, lo que les decía, ¿no? Si uno se hace el PSA, por lo menos si no es palpable, se puede diagnosticar 5 a 10 años antes de que haga un síntoma. Bueno, y hay que ver que el gran dilema es pues que hay un sobrediagnóstico porque también el PSA nos va a detectar, nos va a hacer detectar tumores que nunca habrían causado la muerte, ¿no? Hay cánceres diagnosticados que son de baja agresividad, que tú los puedes observar y no va a morir el paciente, ¿no? Pero es bueno que haya, porque su beneficio en realidad es que ha reducido el 20% de mortalidad de cáncer de próstata. Entonces hay que acordarnos que el PSA tiene alta sensibilidad, pero la especificidad es baja. Y cuando nosotros tenemos una duda de si el PSA está indicándome una biopsia, porque tenemos que acordarnos que las biopsias de próstata tienen riesgos, sobre todo las que son por vía transrectal. Tienen riesgos de infecciones, el paciente puede llegar incluso a una sepsis, puede llegar a UCI por una biopsia de próstata. Entonces no es hacer y repartir biopsias por repartir, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, si yo tengo primero la clínica, ¿no? Tengo un paciente que tiene un PSA elevado, ¿no? Y si el paciente tiene además síntomas obstructivos, bueno, puede ser que esté elevado el PSA porque la próstata le creció. Entonces sacaré una ecografía vesicoprostática y renal, ver si tiene hidronefrosis, etcétera, porque esto puede producir. Y lo que hago será darle alfa bloqueadores, por ejemplo. Le doy alfa bloqueadores y vuelvo a examinar si es que el PSA después se reduce. 2 semanas después, le hago un nuevo control, se reduce, salgo de la zona de riesgo. ¿Qué pasa si yo tengo algunas dudas del PSA? Hay cierta ayuda que nos puede dar, por ejemplo, la densidad del PSA, ¿no? Se saca el PSA y se divide sobre el volumen prostático y nos dará un valor que es normal a menos de 0,15. Si es mayor, nos hará sospechar. La velocidad del PSA, que es, por ejemplo, un paciente que viene cada año hace su chequeo. Y eso es importante, porque si hace el chequeo con una sola persona y tiene su historia clínica, y yo veo que, por ejemplo, el PSA está en 1, y al año siguiente está en 1.3. La velocidad está adecuada, está creciendo de acuerdo al envejecimiento, tal vez de acuerdo a cómo crezca su próstata, ¿no? Pero si la velocidad está excediendo ese valor que es 0.75, entonces ya nos hace sospechar de que puede haber algo malo, ¿no? El doblaje del PSA también podemos valorar el tiempo en que se está duplicando el PSA, sobre todo en pacientes que
el PSA es elevado, le hago biopsia y sigue siendo elevado. Entonces yo lo tengo que observar en cuánto tiempo se está duplicando ese PSA. Y una parte importante para nosotros es el índice de PSA o lo que llamamos índice de PSA. ¿Cómo se saca esto? El PSA libre sobre el PSA total nos va a dar un valor que es mayor a 0,20, ¿no? O 20%. Entonces, si yo tengo el valor entre 0,10 y 0,20, estoy en una parte intermedia. Si estoy en menos de 0,10 o 10%, entonces sí es sospechoso de que haya un cáncer. ¿Cuándo me vale el índice? Por si acaso me vale cuando el PSA esté entre 4 y 10. No, pues a una persona que venga con 80 de PSA, 100 de PSA, 50 de PSA, le pido índice, no vale. No sirve, ya no es sensible, ¿no? Entonces, si yo tengo una duda diagnóstica, por decir un paciente asintomático que venga con un PSA en 8 y yo quiero sacarle, a ver, vamos a ver cuánto está el índice, le pido un índice de PSA, ¿no? Y eso nos puede dar más luces de que si tengo que hacer o no tengo que hacer una biopsia de próstata. Y bueno, las biopsias de próstata se hacen de varias formas. Al principio se hacían digitodirigidas con el dedo, nosotros examinábamos la zona sospechosa y biopsiábamos. Y hacíamos solamente unas muestras que iban entre 4 a 5 muestras. Entonces luego apareció la ecografía y se hacen ahora las biopsias por sextante se llama. Entonces son 12 muestras. De cada lóbulo, a cada lóbulo de la próstata dividimos en 2 partes, en la parte derecha e izquierda, y eso dividimos en 3. Entonces nos salen 6, como si mi próstata la divido en 6 partes. Y de cada partecita saco 2 muestras, y eso se llama biopsia por sextantes. ¿Ya? Y ese es un muestreo sistemático. Entonces, ¿qué nos ha permitido? Que con la ecografía podemos tomar mejor y localizar mejor y calcular. Y lo que ahora también ha venido a ayudarnos bastante con los diagnósticos de cáncer de próstata es esto que se llama la resonancia magnética multiparamétrica. Se hace con contraste. Entonces, en un paciente en que yo tengo duda, ¿debo biopsiarlo o no? Le pido una resonancia magnética multiparamétrica. Y eso hace que combine la anatomía y la función. Entonces nos van a dar una escala que la tienen ustedes ahí, que se llama la escala de Pitras. Mientras nosotros estemos en la escala a nivel, el informe te dice 1, 2, entonces eso es generalmente benigno. En la zona 3 estoy en una zona sospechosa que puede inclinarse tanto para benigno o maligno. Si estás en la zona 4 y 5, ahí de todas maneras ya tienes que ir a una biopsia, ¿no? ¿Y para qué más te sirve esta resonancia? Porque nos ve los ganglios, nos ve la infiltración extraprostática, es decir, si ya salió de la cápsula la enfermedad o no, para todo eso nos sirve Y tenemos lo que es la biopsia por fusión ahora, que esto ya es más avanzado, por supuesto es más caro, que lo que hace es hacer una figura tridimensional de la próstata a través de programas, ¿no? Nosotros llevamos la resonancia, la tomografía del paciente, la resonancia y esto saca en forma tridimensional a la próstata, ¿no? Y con un ecógrafo ecodirigido pues se toman las biopsias. Esa es la biopsia por fusión que se hace con ultrasonido. Tienes que tener un equipo que se llama fusión, que va a fusionar esas imágenes y va a ir exactamente al punto donde probablemente esté el cáncer. ¿Qué pasa? Que cuando a veces hacías también por sextantes, puedes pasar con la aguja por un costadito y no lo agarras al cáncer, que es pequeñísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos ha servido ahora? ¿Para qué nos sirve la resonancia? Para hacer este tipo de exámenes. Solo que todavía en salud pública no lo tenemos, ¿no?
No tenemos hospitales que tengan biopsia por fusión. En clínicas sí hay. Bueno, entonces se ha visto que la detección de cáncer significativo por estas biopsias por fusión es como 10% mayor que si hago la biopsia sistemática. O sea, es más efectivo en 10% de los casos. Y en el tratamiento. Si un paciente tiene estadiaje de cáncer de próstata localizado, decimos que está en estadio 1 o 2, esto es como nosotros clasificamos al cáncer de próstata. Localizado, localmente avanzado y cuando el cáncer de próstata está avanzado. Si está en el estadio 1 y 2, nosotros podemos darle tratamiento curativo. Si está en estadio 3, bueno, ya 3 y 4 es para tratamiento paliativo, ¿no? La vigilancia activa, lo que les decía, evita el sobretratamiento, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tratar un paciente que tiene un cáncer de próstata diagnosticado a los 55 años que un paciente de próstata diagnosticado a los 78 años, ¿no? Porque la expectativa de vida del paciente de 78 es menor, este de 55 va a vivir más años. Entonces, darle vigilancia activa hay que pensarlo bien, ¿no? Igualmente se puede hacer si es que el Gleason es cuando tú sacas la biopsia, lo mandas a patología y el patólogo te da el grado de diferenciación de la célula. Entonces a eso le llamamos Gleason. Si el Gleason es bajo, cuando es un Gleason 3+3 quiere decir que la agresividad es baja, yo puedo darle vigilancia activa. Entonces lo citaré cada 3 meses, cada seguido, es un paciente que tiene que ser cumplidor, ¿no? Porque a veces los pacientes no vuelven a consulta, se confían, entonces ahí es un problema. ¿Qué más puedo hacer en un estadio clínico localizado? Podemos hacer radioterapia también. O sea, paciente que no quiera operarse, por ejemplo, también puede hacerse radioterapia curativa con los riesgos de la radioterapia, ¿no? Que las radioterapias pueden darte cistitis, ¿no? Actínica, te puede dar hematuria, ¿no? Te puede dar proctitis, todas esas cosas. Y el tratamiento quirúrgico, que bien vendría a ser la prostatectomía radical con o sin la linfadenectomía, también eso varía de acuerdo a la agresividad. Si tengo moderadamente agresividad moderada o altamente agresivo, depende de eso, es la linfadenectomía. Las técnicas pueden ser abiertas, pueden ser laparoscópicas o ahora pueden ser robóticas. Y las terapias focales cuando solamente está localizado, que es la crioterapia, ¿no? El HIFU. La revolución robótica. La robótica lo que ha permitido es tener una técnica que te da mejor visualización, mayor precisión, porque estás en una estructura de la pelvis donde es difícil mover los instrumentos, por más que la hagas de vía laparoscópica, ¿no? Es difícil hacer el movimiento de las pinzas. Entonces, eso ha ayudado porque te da mejor visión, eso ha repercutido en que los pacientes sangren menos. Nosotros, por ejemplo, hacemos cirugías robóticas y ya no necesitamos depósitos de sangre o transfusiones de sangre, ¿no? Eso ha sido bueno para los pacientes y hay menor estancia hospitalaria. También hay estudios de que reduciría el índice de disfunción eréctil. Hay que acordarse que cuando un paciente se opera de cáncer, los riesgos son fundamentalmente dos, ¿no? Una es la disfunción eréctil porque trabajamos cerca de las bandeletas del paquete vasculonervioso que da la función de erección al paciente y también lo otro es la incontinencia, ¿no? Que puede ser leve, moderada, severa, el paciente se puede quedar totalmente incontinente y esos son los riesgos. Esta cirugía ha permitido que esos riesgos bajen. ¿Por qué? Porque es un poco más sencilla, ¿no? O sea,
más funcional, digamos así. Sencilla de hacerlo no es hasta que adquieres una curva y cada vez lo vas haciendo mejor. Bueno, y cuando ya el cáncer de próstata está en un estadio clínico 3, que quiere decir localmente avanzado o un estadio avanzado, también tenemos otras opciones como hacer radioterapia. No quiere decir que un paciente que nos venga con 100 de PSA ya no tiene solución, no. También se le puede dar todavía y tienen una expectativa de vida a veces de 5 o 10 años, depende de la agresividad del tumor. Yo tengo pacientes que he operado hace 10 años con PSA de 100 y siguen, no están bien, Como que algunos rápidamente se deterioran. Entonces depende de la agresividad. También podemos hacer bloqueo hormonal con medicación, Bloqueamos las hormonas, bloqueamos la testosterona, podemos hacer el bloqueo también en forma quirúrgica, hacemos la orquiectomía, sacamos los testículos y hacemos orquiectomía bilateral. Bueno, ahora tenemos ya medicación que hace eso, pero no está al alcance de todos. Así que también es una opción. Y ahí en quimioterapia también se ha avanzado bastante en cáncer de próstata, incluso cuando hay pocas metástasis, la quimioterapia realmente está siendo efectiva para aumentar la expectativa de vida del paciente, el tiempo libre de enfermedad que se llama. Y la inmunoterapia que está también en boga, Entonces, en conclusión, para el primer nivel de atención, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico temprano, un cribado inteligente, explicar a los pacientes que es necesario hacer las 2 pruebas, hay que hacer una personalización, individualizar a los pacientes, no todos los pacientes se van a tratar igual, Algunos no querrán cirugía, les podremos decir que se hagan radioterapia, algunos podrán estar al alcance de una biopsia por fusión, otros no, pero no porque no puedan hacerlo, se les va a dejar de hacer biopsias, Hay que personalizar y usar la tecnología, depende de los recursos. No todos tienen la posibilidad. Nosotros tenemos la suerte que de los 2 robots que hay actualmente a nivel nacional, uno está en mi hospital, en el 2 de mayo, otro está en Neoplásica y los demás están en clínicas, Entonces, los pacientes con el CIS están favoreciendo bastante de operarse de prostatectomías radicales. Así que cuando ustedes puedan detectar pacientes, los pueden enviar directamente. Nosotros estamos dando la facilidad como servicio de urología en el hospital en poder hacerles rápidamente la cirugía. Y bueno, el compromiso tiene que ser de parte de todos, Todos tenemos que hacer esta lucha porque se detecten más cánceres tempranamente y puedan pues gozar tranquilamente de la familia, Y eso es todo, Ahí estamos con el equipo de la cirugía robótica, es el robot que está instalado en el hospital 2 de mayo. Sí, bueno, eso es todo. Gracias.